dentro de una campaña que el Partido Comunista a nivel de Andalucía está haciendo y está llevando a cabo por todas las provincias sobre la reforma que el Partido Popular ha hecho respecto a las pensiones. El Partido Comunista, junto con la Asamblea Local de Palma del Río, pues va a realizar este acto y hoy pues para todos los compañeros y compañeras, tanto de la agrupación local como de la Asamblea Local de Palma del Río, es un honor contar con Antonio Romero, porque sobre las presentaciones todo el mundo conoce el currículum que tiene Antonio. Además de un gran político, es una gran persona y siempre que viene a esta agrupación y esta asamblea, para nosotros pues es un honor tenerlo aquí. Además, antes que nada más que le digamos que lo reclamamos, él siempre está dispuesto y con su gran agenda pues siempre es de agradecer que esté con nosotros. Lo importante de hoy es que todas y todos de aquí salgamos informados de esta reforma de las pensiones, de este nuevo varapalo que nos ha dado el Partido Popular, en este caso a nuestras pensiones, a los jubilados, y también me gustaría que este varapalo a las pensiones no lo ha hecho ahora el PP, el gobierno del Partido Socialista ya nos pegó con la subida a los 67 años, ahí ya teníamos, nos reducía el poder adquisitivo a las pensiones a corto plazo, nos aumentaba la edad de jubilación a los 67 años y ahora el Partido Popular pues le ha puesto ya la puntilla a la reforma que el Partido Socialista pues ya hizo en su día. Por mucho que quieran vestir esta reforma, igual que lo decía el Partido Socialista y ahora lo dice el Partido Popular, esto no es otra cosa que lo que estaba en peligro no eran nuestras pensiones y el que porque se aumentara la población íbamos a quedar sin las pensiones en un futuro. Lo que peligraba era la banca nuevamente y los planes de pensiones privados y es el motivo principal, el que al final pues nos hagamos planes de pensiones privados, nos asusten a todas y a todos y digamos que la única manera en un futuro de poder cobrar una pensión sea con los planes de pensiones privados. Yo no me voy a alargar más porque para eso tenemos hoy aquí a Antonio, gran conocedor del tema y además que lo va a explicar estupendamente. Volver a decir, darle las gracias a Antonio por estar con nosotros aquí esta noche y nada más. Doy la palabra a Antonio Romero. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si Bueno, queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, camaradas, es para mí un honor y un placer estar aquí esta tarde en Palma del Río. Pedir disculpas porque no habíamos calculado bien por la carretera de Écija el tiempo que podríamos llegar aquí. De todas maneras, es muy raro que yo no calculara el tiempo, porque yo he venido muchas veces aquí a Palma del Río, pero hemos llegado 15 o 20 minutos sobre las 8, que era el horario previsto, normalmente cuando empiezan los actos. De todas formas, ha dicho la compañera, ha hecho una presentación muy interesante sobre lo que significa el ataque del PP, del Mariano Rajoy, de la derecha española al sistema público de pensiones. Un sistema que hemos construido en los últimos 60 años en nuestro país y que tiene unos datos y unas características que ahora explicaré con detalle. Pero el primer argumento que quiero lanzar para que lo expliquéis en todos los centros de trabajo, a los vecinos, a los amigos, entre familiares, es el siguiente. El gobierno del PP dice que tuvo la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales y está legitimado para tomar medidas de este tipo y que además su política es una política transparente y honesta gestionando los asuntos del Estado español. Las dos afirmaciones son mentiras. El Partido Popular no ha conseguido la mayoría absoluta de las elecciones generales últimas en España. Consiguió el 45% de los votos y los votos son el ADN de la democracia. Luego, ¿cómo es posible que consiguiendo solo el 45% de los votos no tenga lo que tenía que tener, que era el 45% de los diputados?
es decir, un partido minoría mayoritaria, pero sin mayoría absoluta para gobernar el país. Tendría que buscar apoyos parlamentarios y políticos, hacer coaliciones. Si España fuese una democracia de verdad, donde todos los votos valiesen lo mismo, pues no. El 45% de los votos en las urnas se transforman luego en un 60% de parlamentarios. Entonces un mago diría, ¿dónde está la bolita? Pues ¿cómo es posible que usted saque un 40%, un 45% y eso se transforme en un 60% de diputados en el Parlamento, dándole una mayoría absolutísima de diputados y no de voto democrático de los ciudadanos? Eso es posible porque hay una ley electoral injusta, fraudulenta, canalla, que favorece a los grandes partidos y hace que en España todos los votos no sean iguales y no valgan los mismos todos los diputados elegidos en el Congreso. Nosotros tenemos ahora 11 escaños. Si nuestros votos valieran igual que los del PP y los del PSOE, que deberían valer, tendríamos 18 en este momento. Y en la época en la que estábamos con Julián Guita, yo y otros diputados, habríamos tenido 46 escaños. Y en la época del PC se hubieran tenido también 47 escaños. Nunca España habría tenido mayoría absoluta ningún partido, ni el PSOE, ni el PP, ni Felipe González. Nunca España habría estado en manos de Convergencia y Unión y de PNV. Nosotros hubiésemos sido la gran tercera fuerza política del país. Por eso se hizo la ley electoral contra nosotros, contra el Partido Comunista de España y contra Izquierda Unida, para que no tuviese la llave de la gobernabilidad en el Estado español. Eso es así porque hay 2 diputados fijos por provincia, tengan la población que tengan, 2 en Soria, 2 en Madrid, 2 en Barcelona, 2 en Málaga, 2 en Córdoba, y a partir de ahí se asignan unos diputados más, hasta 350, que es la totalidad según la población. Pero cuando se cuentan los votos se prima con el sistema DON a los partidos mayoritarios. Y no hay un colegio nacional de restos. Luego nosotros perdemos todos los restos, los votos de Badajoz, los votos de Toledo, los votos de San Sebastián, los votos de Bilbao, los votos de lugares donde no saca escaños o donde saca escaños y te sobran algunos que también se acumulan en una lista nacional, en un colegio en Alemania, donde las listas de partidos a nivel del Estado consiguen los diputados correspondientes. En fin, la ley electoral, el sistema DON, hace que el Partido Popular hoy tenga una mayoría parlamentaria, pero no política y democrática, no electoral, no en la urna. Luego no está legitimado por la mayoría absoluta de los españoles, sino por las trampas que hace la ley electoral Mariano Rajoy para tomar medidas de este tipo. Otro argumento, que es un gobierno transparente, eso es mentira, entre otras cosas porque tenemos un gobierno nadando en un mar de corrupción. Joaquín Garriga Walker, que fue ministro de Obras Públicas de la UCD, fue diputado por Murcia y murió joven de cáncer, dio una rueda de prensa una vez y dijo: si los españoles vieran por dentro cómo se desarrolla un Consejo de Ministros, abarrotarían los aeropuertos para huir del país. Y eso pasaría ahora, si la gente viera un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy. Hagamos un ejemplo, un poner, como dicen en mi pueblo. Si las paredes de la Moncloa fuesen de cristal, ¿qué veríamos en ese Consejo de Ministros? Veríamos a Mariano Rajoy y en la chaqueta un letrero que pondría construcciones y contratas. Veríamos a De Guindo que pondría Mercadona y veríamos a Cristóbal Montoro que pondría El Corte Inglés, porque es un gobierno sponsorizado, controlado, manejado, tutelado, con sobres de Bárcenas que han cobrado sobresueldos donados por las empresas a cambio de que éstas controlen el boletín oficial del Estado y se hagan con obras y servicios. Eso significa que el que paga manda. Estaban en nómina de las grandes empresas del país para las campañas electorales, que eran fraudulentas e ilegales con este dinero tan importante de las grandes empresas, y estaban en manos del gran capital. Un presidente corrupto, Rajoy, ha cobrado sobresueldos, es una corrupción intolerable, entre otras cosas, porque la magistratura de un país, el gobierno de un país importante, europeo como el nuestro, o de cualquier lugar del mundo, el que paga manda. Y en los presupuestos generales del Estado establecen unos salarios que son incompatibles cuando sean miembros del Gobierno, presidente, vicepresidente o ministro, o ministra, o vicepresidenta, con cualquier otro ingreso, con cualquier otro ingreso de cualquier otro trabajo. Es una dedicación exclusiva. Luego no puede tener ingresos con sobresueldo. Pero la corrupción llega a todos los niveles, a la Casa Real. El rey
con una herencia de su padre, con dinero en Suiza, un dinero, el primer patriota del país, un dinero escondido en un paraíso fiscal para no pagar impuestos. ¿Pero qué me está diciendo? Dice un diputado del PP, bueno, ¿para qué se escandaliza Izquierda Unida? Si eso es delito ya prescrito porque ha pasado mucho tiempo, pero tenemos un rey delincuente que lo salva el calendario, que lo salva el tiempo. ¿Cómo es posible que tenga una fortuna calculada por la prensa belga de más de 1.700 millones de euros cuando vino con una mano delante y otra detrás a formarse en los cuarteles militares del franquismo para ser heredero de Franco? Y ha tenido 3 administradores de sus negocios que son Javier de la Rosa, Mario Conde y Prado y Colón de Carvajal, los mejorcitos de cada casa. Los 3 han estado en la cárcel por chorizo y por corrupción en sus negocios mercantiles privados. Y luego, ¿qué decir de su yerno? El duque empalmado por encima de sus posibilidades y robando, que han querido que no imputara a la infanta cuando es la única que sabe de cuentas, porque este sabía de balonmano, lo demás es analfabeto. Pero ella sí sabe de cuentas, ella trabajaba en la Caixa. ¿Cómo puede decir que no se enteraba del robo de más de 400 millones de euros, de los sablazos, de los informes falsos a una serie de empresas y de instituciones del país para saquear dinero público sin ningún tipo de justificación, en un fraude permanente? Luego tenemos una situación de corrupción hasta tal punto de que el New York Times, el periódico más importante de los Estados Unidos de América, ha preguntado y no hay respuesta por el origen del patrimonio, de la riqueza, de la fortuna que ha hecho el rey de España. Y es muy importante que se investigue ese patrimonio y esa fortuna para ver su origen, porque debe ser un origen fraudulento, que va más allá del salario público que recibe. Por eso tenemos corrupción en Andalucía con los ERE, que nosotros hemos denunciado que la hace, que la pague, y que la pague con fuerza, porque también es una política criminal y muy falta de solidaridad, muy repugnante que el dinero de los parados se emplee para saquearlo una serie de elementos del gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Nosotros hemos criticado eso con fuerza y lo seguimos criticando para que llegue hasta el final la investigación y la justicia en este tema. Luego, la corrupción es una corrupción generalizada y el Gobierno no tiene mayoría absoluta. Y atacan las pensiones públicas. En España hay 9.347.000 pensionistas y jubilados. La pensión media de 920 euros. Hay solo 3 comunidades autónomas que superan una pensión media de 1.000 euros. Euskadi, Madrid y Asturias. El País Vasco, Madrid y Asturias. 1.112, 1.053 y 1.013 euros de media. ¿Por qué es más baja la pensión en Andalucía? Porque en Andalucía está el régimen especial agrario de la Seguridad Social, que es el que las pensiones son más bajas, y baja la media. Hay una gran bolsa de trabajadores del campo con pensiones de la Seguridad Agraria, del régimen agrario de la Seguridad Social. Ustedes veis que nuestros compañeros se fueron a Barcelona mucho y ahora vienen de vacaciones, se fueron en los años 60, se sientan a jugar dominó con mi padre, con la gente ya mayor, y mi padre tiene una pensión porque se quedó aquí de 600 euros y los que vienen, que han trabajado en la industria en el régimen general, pues vienen con 1.200, 1.300, 1.400 euros y por lo tanto la pensión andaluza es más baja por esa razón. En España además hay muchos regímenes de la seguridad social, el de la minería del carbón, el de las empleadas de hogar, el de la seguridad social del mar, el de la seguridad social de los autónomos, el de la seguridad social de los trabajadores del campo. Hay muchos regímenes especiales de la seguridad social. Pero si en España hay 9.347.000 pensionistas y jubilados, en Andalucía hay 1.438.000 pensionistas y jubilados. Nos falta muy poco para llegar al 1,5 millones. Y la pensión media es de 780 euros, no llega a 800 euros. Tenemos también una pensión más baja que la media del Estado. Y el Gobierno dice que hay que tomar medidas y recortar las pensiones. Incluso ha llegado a ir a Bruselas y a decir vamos a ahorrar 32.000 millones en los próximos 7 años en materia de pensiones. Y luego dice aquí que no va a recortar. Entonces, ¿cómo va a ahorrar los 32.000 millones de euros? Si ustedes han ido a Bruselas a decir que son 32.000 millones los que se ahorran, son los que nos van a robar. Por eso en el cartel está que no nos roben las pensiones. Porque quieren subirle ahora el 0,25% cada año, suba lo que suba la carestía de la vida. Si la carestía de la vida subiera en los próximos 7 años
lo que ha subido en los anteriores 7 años, cosa muy razonable según los economistas, una pensión de 1.000 euros hoy se convertirá a la vuelta de 7 años, en el 2020, en una pensión de 750. Eso es muy grave, porque eso significa mandar a 4 millones o 5 de pensionistas a la miseria, a la exclusión, a la pobreza. En un país con 31% de pobres y en una Andalucía con el 31% de pobreza y en una España con el 21% de pobreza que es más extensa, más intensa y más crónica que nunca como consecuencia de la crisis. Niños con hambre que no desayunan para ir a la escuela, gente comiendo en contenedores, comedores sociales desbordados, etcétera, bancos de alimentos sin recursos. Esa es la situación que tenemos. Y el Gobierno dice que hay 2 factores que ponen en peligro el sistema público de pensiones. Uno, la esperanza de vida, que vivimos muchos años, que para tener una buena pensión hay que morirse antes, ya tiene tarea. Sabéis que todos los países han sacado pecho cuando su población ha ganado esperanza de vida, porque eso es un logro. España tiene una de las esperanzas de vida más largas del mundo, 79 años el hombre, 84 la mujer, como Japón, como Canadá, los países nórdicos, más que Estados Unidos, más alta que Francia, más alta que Italia, pero eso era un logro. Bueno, pues ahora es un inconveniente. Yo me recuerdo la anécdota de Valle Inclán con Juan Belmonte. Juan Belmonte era un torero muy famoso de Triana, el Pasmo de Triana, que desafió a Joselito el Gallo, estaba en su cuadrilla, no le dio el dinero que le pidió, tomó la alternativa y fue un gran torero en los duelos con Joselito el Gallo en las plazas de toros de España en aquellos años. Y le dijo Valle Inclán a Juan Belmonte: es usted un torero extraordinario, maneja el capote como nadie, la espada, la muleta, pero para que usted se convierta en una leyenda eterna del toreo le falta una cosa. Y le dice Juan Belmonte: ¿cuál? Dice: morir en la plaza. Y dice Juan Belmonte: se hará lo que se pueda. Mi suegro no quería ir a las excursiones del Inserso porque decía: cuando cae un autobús y mueren varios pensionistas, eso está programado para ahorrarse las pensiones. Y llevaba razón, a la vista de cómo se gastan esta gente las cosas, porque estamos gobernados por criminales, porque hay una política genocida desde el punto de vista social. No es un problema la esperanza de vida para mantener las pensiones públicas. Tampoco es un problema que haya más parados y haya menos población activa, menos trabajadores ocupados para mantener a los parados, porque la Seguridad Social tenía 3 vías de ingreso: las cotizaciones de los trabajadores, las cotizaciones de los empresarios y las aportaciones del Gobierno. El Gobierno mantiene el ejército, ¿por qué no va a dar dinero a las pensiones? El Gobierno rescata a la banca, ¿por qué no va a dar dinero a las pensiones? El Gobierno, cuando las pensiones van muy bien y hay un fondo grande, coge de ese fondo para la deuda pública del Estado. Cuando llegue la hora de aportar, tiene que aportar. Luego, el problema en España no es el paro ni la esperanza de vida mayor que tenemos hoy y más tiempo de pensionistas que hay hoy. El problema en España, camarada de Palma del Río, es la recaudación fiscal. En España hay poca recaudación porque el Estado perdona, tolera el fraude fiscal de los suyos, de los grandes capitalistas, de las grandes empresas. En España hay un fraude fiscal de 80.000 millones de euros al año, según el Sindicato de Inspectores de Hacienda. Pero es que en el mundo hay 60 paraísos fiscales, 3,5 millones de sociedades tapaderas, el escondrijo de dinero negro y criminal, la caja B del capitalismo mundial. ¿Y qué ocurre? Que ahí están, legales todos, algunos en el seno de la Unión Europea. Si los gobiernos ingresaran fiscalmente por el dinero que hay ahí, en los paraísos fiscales escondidos para no pagar impuestos, recaudarían más de 350.000 millones de euros y habría dinero para la sanidad pública, para la enseñanza pública, para las políticas sociales. Gibraltar tiene 30.000 habitantes y 80.000 sociedades mercantiles registradas. Luego está Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Jersey, las islas del Canal de la Mancha. Es una vergüenza que en Europa haya 14 paraísos fiscales que dependen de la Unión Europea. En Gibraltar llega en la calle principal y entra en un banco y te dice: usted es un empresario que tiene mucho dinero y quiere dejarlo aquí para no pagar impuestos en su país, mesa 1. Usted es un deportista de élite que quiere fijar aquí su residencia fiscal para no pagar impuestos en su país, mesa 2. Usted es un narcotraficante que viene a lavar el dinero de la droga, mesa 3. Usted es un político corrupto, mesa 4. ¿Por qué?
porque en cada mesa hay un equipo de juristas y de abogados del banco que te hacen una sociedad mercantil a tu medida, a la medida del delincuente que huye con el dinero de su país para no pagar impuestos. Si en España hubiese un gobierno con vergüenza decente, le diría al deportista de élite: usted va a representar a España en las competiciones internacionales y nosotros le vamos a pagar a los españoles el hotel, la comida, sus gastos, y usted se va a llevar por ahí su dinero a un paraíso fiscal. No. Si usted tiene su domicilio fiscal en un paraíso, no representa a España en una competición internacional. A ninguna. Solo irán los deportistas que tengan aquí el domicilio fiscal y que paguen los impuestos en España. Y los bancos que operen con un paraíso fiscal se les retira la licencia. Y si eso lo hicieran los gobiernos decentes, se acababan los paraísos fiscales en 24 horas. Porque luego hay esas otras. Luego los deportistas de élite que tienen su domicilio fiscal en un paraíso fiscal para no pagar, cuando ganan un premio dan muchas vueltas envueltos en la bandera. Que había un abogado en Málaga comunista, Leopoldo del Prado, que decía la estanquera, la bandera del estanco. Que daban muchas vueltas porque son muy patriotas. Es muy grave ese hecho, es muy grave ese hecho. El 74% de la inversión en el urbanismo criminal de Marbella procedía de 3 paraísos fiscales: Gibraltar, las Antillas Holandesas y Luxemburgo. Luego blanco ahí la gallina lo pone. ¿Por qué los hombres de negro de la troika europea que aprietan las tuercas a las cuentas públicas se paran en la puerta de Gibraltar y no entran dentro? ¿Por qué no van allí a ver qué hay? ¿Por qué no entran? ¿Por qué toleran eso? ¿Por qué se tolera la evasión fiscal? De España han salido en el 2012 250.000 millones de euros de fuga de capitales. ¿Por qué se le da la amnistía cuando vienen los capitales aquí de nuevo para financiar las empresas porque se lo han llevado antes para no pagar impuestos? Ese es el problema grave. Ese es el problema grave. Por eso es tan grave que se ataca a las pensiones públicas. ¿Pero qué quieren? ¿Qué pretenden? Pues deteriorar la pensión pública y decirle a la gente, con ese horizonte de pensiones públicas, que no van a subir según la carestía de la vida, como venían subiendo ahora, sino un 0,25 suba la vida lo que suba. Con ese horizonte de pensiones miserables que le espera a usted, lo mejor es que se haga un seguro privado, ya. Y entonces la gente que tiene recursos se va al banco y se hace un seguro privado. Eso es lo que quieren, desprestigiar el sistema público de pensiones para apoyar el sistema privado. Pero además quieren desprestigiar todo lo público, porque el mundo ya no es lo que era. Hace 30 años, una cuarta parte de la humanidad controlaba, gestionaba y se aprovechaba del 80% de los recursos del planeta. Hoy, y las 3/4 partes restantes, se tenía que apañar, se tenía que aviar con el 20%. Hoy ya es otra cosa. Ha llegado China al mundo del comercio mundial, ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho: yo tengo 1.450 millones de habitantes y quiero más participación en el comercio internacional, en la economía mundial. Ha llegado la India: yo tengo 1.000 millones de habitantes, yo quiero participar en mayor medida en el comercio internacional. Ha llegado Sudáfrica, ha llegado Brasil con 125 millones. Y ha dicho Evo Morales: Europa está en crisis porque ya no nos saquea. Y lleva razón. Ya los gobiernos son dignos en América Latina, son gobiernos de izquierda y se hacen frente al imperialismo, a la empresa Repsol, a los que van allí a engañarlos y no se dejan engañar ni robar. Luego los capitalistas de aquí dicen una frase que a mí me pone los vellos de punta: donde hay nuevos yacimientos de negocio, ya no pueden ir a esos países y buscan aquí, y buscan como buscan los podencos y los pachones. Yo entiendo un poco de eso, debajo de las matas, en los arroyos, en todos lados. Y dice: aquí que hay sanidad pública, a privatizarla porque es un nuevo yacimiento de negocio. Aquí hay que pensiones públicas, darle un palo a las pensiones públicas, abaratarlas, desprestigiarlas, bajarle su poder adquisitivo para que la gente por fuerza tenga que ir a las pensiones privadas. Y el capital siga acumulando recursos. Porque lo que está pasando en esta crisis es que los ricos están saliendo. Han cogido la escalera, han subido arriba y han quitado la escalera. Nosotros no subimos. Y puede darse la circunstancia de que suba España un punto y medio en economía y no se cree empleo, porque están acaparando recursos en una burbuja, en su burbuja, los ricos cada vez más ricos, porque las capas medias están desapareciendo. Ignacio Gallego decía: las capas medias en los mítines, más que capas medias, son capas que están partidas por la mitad. Y es verdad, se han cerrado muchos pequeños y medianos negocios. Pero España es hoy un país capitalista, muy capitalista, no tiene economía pública. Os voy a contar
una anécdota de una cosa que sucedió de la siguiente forma cuando Zapatero era presidente del gobierno. Nos lo ha contado un asesor amigo mío que tuvo Zapatero en la Moncloa de Junquera, de un pueblo de Málaga. Dice que una mañana llegó Zapatero a la Moncloa y dijo, muy cabreado, dando un puñetazo en la mesa de su despacho: vengo muy cabreado. En España, los bancos y las cajas de ahorro, los sectores financieros no le dan dinero a la pequeña y mediana empresa, no le dan crédito y están cerrando la pequeña y mediana empresa y los autónomos. España es un país de pequeña y mediana empresa y de autónomos. Hay mucho paro, esto es insoportable. Hay que tomar medidas. Convoca a todos los asesores a las 10 en la sala de juntas de la Moncloa. Y salió el secretario por los despachos que hay en un patio que hay allí en la Moncloa. Yo he ido allí varias veces cuando estaba de diputado. Y pegaba en la puerta y decía: es que yo, a las 10 allí, que este viene cabreado hoy, que una reunión ha montado de urgencia porque los sectores financieros no dan crédito a la pequeña y mediana empresa en España. Cuando estaban todos los asesores reunidos, dice Zapatero, de nuevo: vengo muy cabreado, aquí no se da dinero a la pequeña y mediana empresa, vamos a tomar medidas, vamos a convocar y a preparar la reunión y las medidas, en este quiero pedir vuestro asesoramiento. Yo pienso, dice Zapatero, que hay que convocar al gobernador del Banco de España. Y le dice un asesor: ¿para qué? ¿Para qué, señor presidente? ¿Para qué lo vamos a convocar? Si aquí no tenemos ya moneda propia, la moneda es el euro, el banco está en Europa, el banco está en Alemania, es el que toma las medidas, no podemos tomar ninguna medida monetaria. La toma el Banco Central Europeo. Bueno, vamos a convocar aquí a los directivos de los bancos del Estado español. Señor Zapatero, les recuerdo que no tenemos bancos públicos, lo hemos privatizado todo. Ya no hay bancos de titularidad pública del Estado español. Todos están en manos privadas. Privatizamos Argentaria, Caja Postal, Instituto del Crédito, todo. Bueno, pues vamos a convocar a 3 empresas grandes que tengan tesorería y nos den alguna liquidez, como un crédito puente del IBEX 35. Y le dice un asesor: señor Zapatero, no tenemos empresas públicas en el IBEX 35, las hemos privatizado todas. Endesa, Telefónica, Gas Natural, Repsol, no tenemos ninguna empresa. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y le dice un asesor: señor presidente, ¿usted es amigo de Botín? Pues llámelo aquí a la Moncloa y le eche usted un cafelito. Y le dice: ¿por qué no abre usted la mano y da algún dinerito a la pequeña y mediana empresa en España de su banco, que tiene muchos recursos? ¿Dónde está el poder y dónde está el gobierno? ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene el capital. España es un país capitalista. No tiene herramientas. El gobierno se ha quedado en el aire, al pairo, al socaire del mercado, que es el que marca el ritmo y las actividades. No tiene herramientas como los bancos públicos que tenía antes, importantes. No tiene empresas públicas para intervenir. Ha privatizado todo. Cuando yo era diputado, yo llegaba defendiendo Intelorce, que era una fábrica en Málaga textil con 3.000 trabajadores, y Tasa también en Sevilla, era otra gran fábrica. Y decía Solchaga: diputado Romero, ¿usted qué defiende? Usted, como diputado comunista, defiende que el Estado haga sábanas en Andalucía, eso que lo hagan los patronos. Yo le decía a Solchaga: ¿pero por qué no va a ser el Estado sábanas? Mejor que haga sábanas que no que haga tanques. O las vajillas esas de la Cartuja, que son preciosas, que además son muy buenas. ¿Por qué no lo va a hacer el Estado en una empresa pública? No, eso es lo empresario, eso hay que privatizarlo todo. Romero, no sea antiguo. Ese era su discurso: no sea antiguo. Ellos eran muy modernos, muy procapitalistas, quitan la palabra moderno y todo era para el capital. Todo para lo privado, nada para lo público. Todo para el mercado, nada para el Estado. Hasta dejar al Estado sin nada. Sin nada. Por eso es tan importante lo que está pasando en este tema. Y lo que está pasando con la democracia, porque quieren expulsar a la clase obrera y a la gente de la democracia. Las quieren expulsar de los espacios públicos. Esta ley, por ejemplo, de aborto, es una ley intolerable. Una mujer no puede ser obligada a ser madre y tampoco a no serlo. Tiene que tomar su decisión en el marco de una normativa científica y médica de las primeras semanas de embarazo, de los primeros días, para interrumpirlo si lo decide. Pero ¿quién es Gallardón? ¿Quién es Ruco Varela? A Gallardón le llaman ya Aborto Ruiz Gallardón. Pero es muy grave que nos lleve a la Edad Media. Pero el problema no es el aborto, que lo es, sino que detrás quieren quitar a la mujer de los espacios públicos que ha ido conquistando en los últimos 50 años. Volver a tener a la mujer en lo privado. Y en lo privado gana el capital, en lo público ganamos nosotros. Cuando en Grecia se tomaban las decisiones en las asambleas por los ciudadanos, en el ágora, en la democracia griega antigua, decía Perícrates, decía:
¿Era bueno darle a los trabajadores, a la gente pobre que se tiene que buscar la vida y no viene a la asamblea de las plazas, un dinero para que no tenga que estar fuera y pueda venir aquí a votar? Habiendo más pobres, se votan cosas contra los aristócratas y los ricos que no tenían problemas de dinero y tenían ocio y podían estar en la plaza todo el día, opinando sobre lo que había que hacer en el país. Luego llegó Platón y dijo, no, quitémosle el dinero que se le está dando a los pobres que vienen aquí a participar, como la Gospedal con los diputados de Castilla-La Mancha, quitémosle ese dinero y que solo vengan los que tienen dinero, los que tenemos virtud, los que tenemos ocio, los ricos. Entonces ahora te quieren echar de la Plaza del Pueblo, te quieren con la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahora miras atravesado a un policía y te cuesta 300 euros. Es peor que el franquismo, es peor que el franquismo. Por eso es tan grave lo que está sucediendo en España de recorte de libertades, del autoritarismo, porque el miedo tiene que empezar a cambiar de bando. Por eso lo de Burgos ha sido tan importante. Ese barrio que se ha levantado y que ha dicho, no, aquí no se hace una obra tan faraónica, una obra para quitarnos los aparcamientos de superficie, para obligarnos a privatizar un parking, para que 3 especuladores, constructores gordos, amigos del alcalde, se hagan ricos. Eso no lo podemos tolerar. La gente ha salido a la calle y ha ganado la batalla. O los amarreos que le han dado a Blesa, que ha ido a la audiencia hoy, eso hace que se pongan nerviosos. Esas movilizaciones de la gente hace que se pongan nerviosos. Por eso el miedo tiene que cambiar de bando. El miedo no lo tienen que tener la gente de izquierda, los trabajadores, a perder la casa, a perder el trabajo, a enfermar. El miedo lo tienen que tener ellos. Y lo tienen, ya se le nota. Incluso la portavoz del Gobierno ya no sabe qué decir cuando le preguntan por el aborto, porque no pueden retroceder tanto, las mujeres no van a tolerar eso. Y tampoco saben qué hacer cuando le preguntan por un sistema como este de las pensiones. Los pensionistas son 9,5 millones. Tienen todos más de 18 años, que por eso son pensionistas. Y tienen todos derecho al voto. Había un amigo mío que decía a otro, eres más del PSOE en el pueblo, que era del PSOE el otro, y le decía, eres más del PSOE que los fondos de las urnas. Porque en aquella época los pensionistas madrugaban mucho para votar, las primeras elecciones en la democracia española. Y creían que Felipe le pagaba la pensión de su bolsillo y votaban los primeros a Felipe. Y cuando se abrían las urnas, los jóvenes estaban en la discoteca y votaban más tarde, los votos que salían de arriba eran de otro tipo y los fondos de la urna era PSOE. Pues ahora los pensionistas pueden hacerle un plan de ajuste, que es lo que nosotros queremos llamar desde el PSE y de Izquierda Unida al pueblo a que haga, y a los pensionistas en particular, que le hagan un plan de ajuste duro a Rajoy, a De Guindos, a Cristóbal Montoro, en las europeas, que aprovechen las elecciones europeas para hacerle un plan de ajuste doloroso a esta gente, porque ellos están causando un dolor y un sufrimiento a nuestro pueblo enorme. Pues vamos a hacerle un plan de ajuste, vamos a ir todos a votar y no votar al Partido Popular, porque te roba las pensiones, porque no pueden votar los pensionistas y jubilados a quien les roba las pensiones, y les roba las pensiones quitándole poder adquisitivo Mariano Rajoy y también Zapatero y el PSOE, que propusieron subir de 65 a 67 años, en un país con el mayor paro juvenil de Europa. ¿Dónde se va a producir y cuándo se va a producir el relevo? Por eso es muy importante este tema, que se haga. Había un jugador de fútbol que era Gary Lineker, y se le atribuye una frase, también dicen que la pronunció Di Stéfano alguna vez, y es que un periodista les preguntó, ¿cómo definirían ustedes el fútbol? Y dijo, el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 con un balón y siempre gana Alemania. Pues la economía es igual. Fijaros, ¿había o no había vacas en Palma del Río y en los pueblos que la gente tenía trabajo en esas vacas? Mi tío tenía en mi pueblo 40 vacas, le dieron 2 millones la Comunidad Europea y las retiró, las cerró, las vendió para carne y se acabó la producción de leche. En todos los pueblos estos había muchas vaquerizas, se acabaron. ¿Sabéis lo que ocurre ahora? Que el 60% de la leche y de los derivados lácteos vienen de Alemania y de Francia. Porque dijeron, vaya a entrar en el mercado común, tenéis muchas vacas, quitarlas, nosotros tenemos aquí llueve más, hay más pasto, más barato, producimos más barato, no sois competitivos, producís muy caro, necesitáis mucho pienso, y hicieron una campaña y se quitaron las vacas. Y luego dijeron, la remolacha, ¿dónde vais con la remolacha? Nosotros la producimos mejor y el azúcar más barata, y además la gente utilizará sacarina en el futuro. Al final se cargaron todas las azucareras. Las desmontadoras de algodón se la cargaron también.
Los astilleros, ¿pero qué hacéis haciendo acero tan caro en los astilleros, en los altos hornos de Sagunto y de Bilbao? Vamos a cerrarlo. Nosotros lo hacemos bien y desde Alemania, con mis camiones, llego al último rincón de su país y les vendo acero barato, leche barata y precios más competitivos. Porque eso sí, ustedes me cierran todos estos sectores productivos, pero yo les doy dinero para que hagan buenas carreteras en su país, para que mis camiones desde Frankfurt lleguen al último rincón y ustedes sean consumidores de nuestros productos y sean un país de camareros. No tendrán tejido industrial. No tenemos tejido industrial. Se cerraron los astilleros porque también eran más baratos en Europa. Hubo una vez un meeting en Vallecas, cuando se legalizó el Partido Comunista de España, y había mucha expectación. Vallecas era un barrio obrero, antifranquista, luchador, y aquello se abarrotó. Intervenía nada menos que Santiago Carrillo, recién venido del exilio, y intervenía Macario Borja, que era amigo de Marcelino Camacho, sindicalista de la construcción. Yo lo conocí, un hombre honrado, un comunista histórico. Vino a Madrid, era un chaval de Toledo, de un pueblo, y era un líder de la construcción. Y cuando vio tanta gente allí en el Estadio Radio Vallecano lleno, se le calentó y dice: ¿para qué queremos nosotros el mercado común? En un pasaje de su discurso. ¡Para nada! ¿Dónde están los mejores espárragos? En Aranjuez. ¿Dónde están los mejores aceites? En Andalucía. ¿Dónde están los mejores melones? En Villaconejos, que era mi pueblo, en Toledo. Dijo eso. Carrillo iba detrás en el meeting para cerrarlo y dijo: no, ha dicho Macario que no queremos el mercado común porque aquí tenemos muy buenos productos, pero tenemos que estar porque el mercado común es muy importante, democracia, la diplomacia, la unión democrática de los estados. Y al final, 35 años más tarde, llevaba Macario más razón que Santiago Carrillo. Porque teníamos que haber defendido con más fuerza nuestro tejido productivo, nuestra cultura, nuestras producciones. Porque fijaros, os voy a dar un dato, porque si no, no salimos de esta crisis económica, que es una crisis del capital y de sus métodos, de sus deslocalizaciones y de sus burbujas. Un dato: cada ciudadano de Palma del Río, cada ciudadano, todos los habitantes, los más niños, los más altos, la media, gastan al año por ciudadano 1.780 euros en alimentos y bebidas. Los hogares gastan cerca de 5.000 y pico euros en alimentos y bebidas al año. Eso significa muchos millones de euros. Si nosotros lográramos una política de soberanía alimentaria, por ejemplo, el 60% de la leche hemos dicho que la importamos, podíamos producirla aquí. Si nosotros importamos el 45% de las patatas, podemos producirlas aquí. Si Málaga consume el 2% de las lentejas, produce el 2% de las lentejas que consume, podíamos producirlas aquí. Todo eso podría crear dinero aquí, no iría capital fuera, se quedaría aquí, crearía empleo aquí, crearía puestos de trabajo, crearía riqueza. Eso se llama soberanía alimentaria, no depender para alimentarnos de lo que venga fuera pagando dinero de exportaciones, sino conseguir una producción aquí en nuestro entorno que atienda nuestras necesidades básicas y cree el empleo y no nos descapitalicemos, se emplea aquí. Esa es nuestra salida. Y la reforma agraria. No puede haber en Andalucía un 53% de la tierra en manos del 3% de los propietarios. Ese PER para ricos, que nadie habla de él, que es la ayuda por producción de las grandes latifundios por hectárea de la Unión Europea, que hace que 5 familias terratenientes cobren 5.000 euros diarios de subvenciones europeas, con los impuestos de los europeos. Los ricos cada vez más ricos. ¿Cuánto cobra la duquesa de Alba? ¿Cuánto cobran los grandes terratenientes andaluces? Millones de euros por las producciones que tienen de la ayuda agraria de la Unión Europea. Por eso esas medidas hay que tomarlas. ¿Qué alternativa hay en España? La alternativa no es el PSOE. El PSOE no es la alternativa. ¿Rubalcaba es la alternativa? Rubalcaba llegué yo a Madrid y estaba allí. Y me he venido de Madrid hace 15 años y continúo allí. El otro día le dije a la gente... Digo, habría que hacerle un análisis del carbono 14 al escaño de Rubalcaba. Hubo una vez una visita de Marcelino Camacho a China y le dijeron a Marcelino, aquí una joven promesa del sindicalismo chino, y le presentaron un chino de 80 años. Pues lo mismo ocurre con Rubalcaba. ¿Qué dice Rubalcaba? Que ahora defiende la monarquía. Pero ¿cómo puede ser un socialista monárquico
Si no hay que ser de izquierdas para ser republicano, sino simplemente demócrata. Si eres demócrata tienes que ser republicano. El Estado no puede heredarse como si fuese un cortijo. No puede haber un niño que nazca con la escritura de jefe del Estado debajo del brazo. La democracia no puede detenerse en las Cortes Generales. Tiene que llegar a la jefatura del Estado, a todas las instituciones del país, desde un ayuntamiento a la máxima representación del Estado español. Hay 200 estados con asiento en la ONU, hay solo 19 monarquías, ha caído la de Nepal, quedan 18, muy pronto solo quedarán los reyes de la baraja, como dice un camarada. O, como me dice un camarada de mi pueblo, Antonio, otro elefante más, ya tenemos aquí la Tercera República. El otro día, sabéis que venía un chiste en internet que decía: los elefantes de Busana le desean a los españoles feliz año nuevo, a todos menos a uno. Pero yo quiero deciros que el otro día me entrevistó la CBS, una televisión conservadora americana, pero muy profesional. Y dijo la CBS: Mr. Romero, como yo soy ahora el coordinador de los municipios por la Tercera República, me decía, estaban haciendo una entrevista en España a distintos sectores, republicanos y monárquicos, para evaluar el papel de la monarquía y su situación actual política en España. Y decía: Mr. Romero, ha fracasado Jaque al Rey. Hay una manifestación titulada Jaque al Rey, convocada por internet, y ha ido poca gente. Digo, sí, es verdad, ha fracasado. No han acudido mucha gente y ha sido un fracaso de la manifestación que se titulaba Jaque al Rey. Dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Digo, mire usted, que en la encuesta Jaque al Rey ha triunfado. ¿Qué quiere decir con eso? Llevaba 3 o 4 colaboradores con ordenador, rápidamente entraron a los datos, en los sitios que yo le dije, para ver todas las encuestas que se habían hecho sobre el papel de la monarquía en este último periodo. Y en España, hace 5 años, se preguntaba a la gente, ¿cómo valora usted el papel del rey y de la Casa Real en el funcionamiento del Estado y de la democracia española en estos años? De un 0 a un 10. Y le daban un 8,5 a la gente. Un 8,5, un notable alto, casi un sobresaliente. Y ahora todas las encuestas le están dando un 2,5, un 3, un suspenso clamoroso. Luego hay un jaque al rey en las encuestas. ¿Qué hoja de ruta tienen ellos en los poderes fácticos de España, los conservadores, la derecha, el capital y sus representantes políticos e intelectuales en su nómina, los pesebreros, los tertulianos que hablan a favor de sus políticas neoliberales? Tienen la siguiente hoja de ruta: salvar la monarquía, salvar el bipartidismo y empobrecer con una política neoliberal al 80% de la población y recortar todas las conquistas sociales. Alberto Garzón habló ayer en un milladero conmigo, que hicimos un acto comarcal muy bueno sobre este tema de las pensiones, y él no tiene ningún complejo. El diputado que me sustituyó en Málaga, que es un magnífico diputado, un gran economista, dijo: cuando existía la Unión Soviética y los países del Este, el capital tenía miedo a perderlo todo y cedía una parte para no perderlo todo. Y ahora vienen por la parte, se están llevando la parte, toda la parte que se dieron y que conquistamos. Hoy un médico es un jornalero, lo convocan para 8 horas, para un quirófano, para una operación, para una guardia, un profesor, una profesora, un jornalero. ¿Cómo contrataban a los jornaleros antes en la plaza? Para un día, para medio día, para una recolección, para una cosecha de 3 días, de 4, de una semana. Si el día que trabajaba tenía jornal y el día que no. Eso es lo que está ocurriendo, quitar todos los derechos sociales a los trabajadores para que el capital aumente sus ganancias. ¿Cómo es posible que 2.700 ricos tengan en sus manos más riqueza que 3.450 millones de personas pobres en el planeta? Eso es injustificable. Por eso, cuando la derecha aplica su programa máximo, nosotros no podemos defendernos con tirachinos. Cuando emplean cañones de gran cilindrada, nosotros no podemos defendernos con tirachinas. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa el proceso constituyente hacia la Tercera República. Nosotros tenemos que declarar agotado este modelo de transición. Hay una ley electoral injusta, tenemos que ir por un sistema transparente, honesto. ¿Cómo es posible que pidan que se bajen las pensiones y los salarios? Gentuza, como la directora general del Fondo Monetario Internacional, que gana 355.000 euros anuales libres de impuestos. Esa señora es una buitre. ¿Cómo puede pedir que un pensionista con 920 euros se le baje la pensión con lo que cobra ella? ¿Cómo puede pedirlo Durão Barroso, que gana 30.000 euros al mes como presidente de la Comisión Europea? El cuarto de las Azores, que estaba en la foto con Aznar y con Blair y con Bush
con la guerra criminal y asesina de Irak? ¿Cómo puede cobrar 30.000 euros al mes? Que son 14 pagas, que son 470.000 euros al año. Y Felipe González y José María Aznar, ¿cómo pueden cobrar como expresidentes 82.000 euros? Han sido presidentes del gobierno, ya tienen una pensión vitalicia reconocida de 82.000 euros al año. 2 policías, una secretaria, un coche oficial y papeles de la Moncloa de carácter confidencial y de información reservada. Y ahora se van al gas natural, al Consejo de Administración Felipe González, y el otro se va Aznar a Endesa y cobran 120 y 130.000 euros más. ¿Dónde vamos? Y aquí hay un fontanero en Palma del Río que está haciendo un chapú en la casa de un vecino y le dice que viene el inspector en la calle del lado, y el mono sale aleteando por un lado, él por el otro, a pique de partir de una pierna, porque si lo cogen le hacen una sanción de la hostia. Eso es intolerable. ¿Cómo van a tener autoridad moral y política con ese tipo de atalaya para pedir sufrimiento al pueblo? A unos pensionistas que están sosteniendo a los hijos y a los nietos. El otro día iba un chaval con 27 años recién casado en mi pueblo por la calle arriba muy temprano y le dice otro, ¿dónde vas? Dice, en busca de mi abuelo a ver si me rescata. Porque tiene que pagar hipoteca. ¿Cómo es posible que se recorte la sanidad? El otro día venía un chiste en internet, un hombre desnudo de la cintura para arriba echado sobre una fotocopiadora y el médico detrás con la bata le decía, en realidad usted necesitaba un escáner, pero con los recortes se va para allá con una fotocopia. Es una cosa intolerable, porque con este ataque a la sanidad pública se deteriora también la esperanza de vida. Ya han hecho algunos cálculos que los últimos 3 años de crisis han bajado cerca de 4 meses la esperanza de vida de la gente, porque también hay geografía para morirse, la geografía de los barrios populares, de la gente que come en contenedores, de la gente pobre, de la gente que tiene menos recursos. ¿Cómo es posible que se rescate a la banca y no a las personas? Este es un sistema violento. ¿Cómo dicen ahora que hay violencia? Le han dado con una pancarta a Blesa. Eso es violencia. Violencia no es robar 50.000 euros a un hombre que ha trabajado toda la vida y eran sus ahorros. Violencia no es un desahucio de echar a una persona de la calle para que viva debajo de un puente. Violencia no es que una persona esté enferma y le quiten las medicinas porque no tenga dinero para mantenerlo. Eso no es violencia. Ellos son violentos. Ellos son terroristas. El capitalismo es terrorismo. No es democracia, no es libertad. Por eso ahora hay buenas perspectivas. Yo quiero terminar diciendo que podemos avanzar. El otro día le llamaba un asesor de una empresa de sondeo a Felipe Alcaraz y le decía, Felipe, las cosas están tan malas que Izquierda Unida puede ganar las próximas elecciones europeas. Dice Felipe, ¿tan malas están? Pues puede ganar Izquierda Unida las próximas elecciones europeas. Y puede ganar porque la gente está harta del bipartidismo. La gente sabe que es lo mismo el PSOE y el PP, que hacen la misma política, la política neoliberal, que es necesario dar una alternativa, cargarse el bipartidismo, inaugurar una nueva etapa, ir por la República. Esas son nuestras actitudes. Incluso aquí en Andalucía yo ya le he dicho a Maillo que abra una crisis política con la Susana republicana, para ver si ella está coronada o no, si es monárquica que lo diga, y que los andaluces que sean socialistas y sean republicanos sepan que ahí no hay que apoyar, que tienen que apoyar a otra opción como la nuestra, que defiende la República, porque ellos no van a estar en el plato y en la tajá. Ellos no van a decir que son la izquierda y son monárquicos. Eso no es compatible. Por eso Susanita tendrá que definirse. Y será muy importante que defendamos esto. Y luego yo quiero terminar con unos datos. Fijaros los demócratas que son. Los demócratas que son los capitalistas y la Unión Europea. Resulta que en Madrid privatizan un hospital. ¿Han visto ustedes que haga una nota a la Comisión Europea contra eso? No. ¿Han visto ustedes que critique Durão Barroso esa privatización de un hospital público que pasa a manos privadas la gestión? No. Entonces, cuando Elena Cortés, nuestra consejera, que está haciendo un trabajo magnífico, expropia un banco, una casa, para dársela a una familia, ¿por qué se lanzan a su cuello? Entonces, el Gobierno de Madrid puede pasar de lo público a lo privado. Y ahora aquí, que hay otro tipo de gobierno, con una consejera nuestra, no puede coger un piso de un banco y dárselo a los trabajadores, que la familia trabajadora que estaba residiendo y que no puede tener una vivienda. Ellos son demócratas. ¿De qué? La puerta no quieren que abran más que para un lado, para el capitalismo. Entonces, ¿qué tipo de democracia es esta? Si usted es demócrata y dice, cuando yo gane, como soy de derecha, hago una política de derecha, paso lo público a lo privado. Y cuando usted gane, pues usted pasa de lo privado a lo público.
y yo lo respeto aunque no lo comparta. No, aquí al Tribunal Constitucional, la Unión Europea, ha faltado poco para que manden a la Guardia Civil a detener a Elena por hacer una expropiación de piso a la banca. Porque la banca, ya se sabe, se ha investigado a un poderoso y se han cargado al juez. Están persiguiendo al juez. Una cosa insólita. Al juez se lo cargan, a Garzón se lo echaron porque investigó los crímenes del franquismo. ¿Pero qué democracia es esta? ¿Esto qué democracia es? Decía Felipe González, hay mucha pluralidad informativa porque hay 5 televisiones, pero 5 televisiones capitalistas. ¿Cuál es republicana y de izquierda? ¿Cuál? ¿La 5? ¿La 4? ¿La 6? ¿La 1? ¿La 2? Ninguna. Todas son capitalistas. Todas. Y si escucha unos tertulianos engominados hablando a favor de la reacción con opiniones, violencia. Los de Burgos han quemado 3 contenedores, eso es violencia. Pero hombre, violencia no es comer en los contenedores. Quemar un contenedor es violencia y comer de un contenedor no es violencia. El que piensa así, que estudie su escala de valores y su amor por la humanidad. Decía el Che que el capitalismo es el sistema más genocida que existe, porque solo está el dinero por encima de los hombres y de las mujeres, de los niños. Los niños son sagrados. Los cubanos tienen un cartel que dice: tantos niños mueren de hambre en el mundo, ninguno es cubano. Tantos niños hay sin escuela en el mundo, ninguno es cubano. Tantos niños están sin vacuna en el mundo, ninguno es cubano. Y ahora la UNICEF tiene que reconocer en la ONU que el mejor trato a la infancia en el mundo, con los recursos que tiene, son a los niños de Cuba. Eso es un tesoro para el país. Los niños, que son las personas que van a sacar el futuro adelante. Por eso yo creo que debemos de luchar. Termino con una anécdota ahora de verdad, de un trabajador de Mollina, un pueblo que hay al lado de mi pueblo, de Humilladero. Yo soy de Humilladero y la gente de Mollina pues tiene mucha gracia. Y uno estaba trabajando en Bélgica, y con las nieblas y eso se puso malo de depresión, y un día que iba para trabajar se tiró por un puente para matarse, pero no se mató, para suicidarse. Se puso malo de los nervios y se tiró para suicidarse. Se partió la columna, las piernas, pero le pusieron unos tornillos allí en Bélgica y vino más flamenco que nunca, muy derecho, rubio, con los ojos azules, con un traje, su relojcito, y le quedó una pensión de puta madre. El franco belga son 16 pesetas, era el cambio para los inmigrantes. El franco francés 24 y el marco alemán de 70 a 75, incluso llegó a 80 pesetas. Y le decían la gente cuando iba por la calle: ¡qué bien vive! Decía: allí está el puente. O sea que a la gente habrá que decirle: chicos, que hay que moverse. No quiero decir con eso que nos tiremos nosotros por un puente. Habrá que tirar a Rajoy antes de tirarnos nosotros. Pero a ver si votamos a este gobierno de la poltrona, quitamos a este gobierno y tenemos un gobierno decente en España y un gobierno de futuro. Luego querían que los ayuntamientos se funcionaran, privatizarlos, destituir un alcalde, Montoro. Pero ¿quién es Montoro, un alcalde? Y no conoce la idiosincrasia de los pueblos. Ya sabéis cómo se va a funcionar un pueblo que tiene otro al lado. Fijaros en el Viso y en Mairena, que en una época de sequía sacaron un santo en Mairena y le taparon un ojo para que no mirara para el Viso, para que lloviera solo en Mairena. En fin, muchas gracias.